amigos, queridos amigos. Es un placer para mí estar aquí presentando el último libro de mi buen amigo Juan Antonio Pellicer, La taberna de los rebeldes. Y bueno, yo esperaba que este salón estuviera más lleno, pero antes de ayer, o sea el martes, tuvimos el martes de la poesía, estaba lleno a rebosar. Terminamos a las 10, perdón, que no lo he cerrado. Terminamos a las 10 de la noche y claro, 2 días después parece que todos los que aquí estuvieron, pues que no vuelven nuevamente, porque también hay diferentes actos en Madrid a los que quieren acudir. Pues mi buen amigo Juan Antonio Pellicer viene acompañado de otro amigo suyo, Juan Nieto. Vienen de Cartagena exclusivamente a presentar el libro. Tendremos un vídeo muy bonito. Y seguirá llegando gente, pues que también vienen más tarde. Pues tengo aquí unas palabras, a ver si lo cojo, que me mandaste, para decir quién es, de quién viene acompañado Juan Nieto. Ha sido militar de carrera, paracaidista del Ejército del Aire. Ha ejercido el mando en unidades de la Policía Militar, Guardia Real y Seguridad del Estado como civil. Actualmente y desde el año 1996, empresario de los Business Center. Después, cuando te dé la palabra, tú puedes ampliar todo lo que quieras. Esta descripción, que seguro que tendrán muchísimo más que decir. Pero no se puede. Sí, se puede, tenemos tiempo. La de seguridad del Estado hay que mantener discreción. Pues sí. Pero bueno. Juan Antonio Pellicer, poeta, escritor y fotógrafo. Su trayectoria artística descansa sobre sus dos grandes pasiones, poesía y fotografía. Sus obras, fotografías y poemas han participado en distintas exposiciones nacionales e internacionales, así como en distintas antologías poéticas, apareciendo publicadas en diversas revistas y publicaciones de distintos países como Francia, Rumanía, Alemania, Canadá, Australia, etc. En 2011, primer premio, tercer concurso internacional de relatos Fórum Montefrío. En 2012, premio certamen de poesía Blas Infante. 2019, accesis modalidad poesía, certamen de poesía Casa de León, Coruña, España. 2013 y 2019, delegado de la Delegación Sureste de la Unión Nacional de Escritores de España. 2014, distinguido con la Medalla de San Isidoro de Sevilla, otorgada por la Unión Nacional de Escritores de España. Qué bonita esta medalla, ¿eh? 2016-17, imparte talleres de haikus y poesía en Cartagena. 2018, caballero comendador y expresidente regional de la Hermandad Nacional Monárquica de España. 2018, distinguido con la Cruz al Mérito Académico. 2019, distinguido con la encomienda de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Editor propietario de la revista Letras de Parnaso. Director de los programas de radio Ondas del Parnaso. La UNED que nos une y creyendo y creando. Miembro honorario de Naciones Unidas de las Letras. Tiene publicados diversos libros. Versos de azul, poemas junto al mar y un soneto de emoción. Arena, mar y viento. Versos de vida y verdad. Haikus de una vida. Considerado evento especial por la Embajada de Japón en España
dentro de los actos con motivo de la celebración de los 400 años de colaboración hispano-japonesa. Sentires, colección de versos, silencios y sueños. Los te quiero que no se dijeron. Mi arbolito mientras paso, que ya se presentó aquí hace 4 años, sí. 17. Sí. Estados del alma. La taberna de los rebeldes, que es el libro que hoy se presenta. Colabora con distintos organismos, universidades, asociaciones y otras instituciones públicas y privadas en jurados, conferencias, ponencias, charlas, mesas redondas, tertulias, diseño de carteles, cubierta de libros, etc. Prologuista de varias obras poético-literarias de autores nacionales e internacionales, y participa en actividades sociales y humanitarias como caravanas solidarias y otros eventos de interés general donde es invitado. Pues con nosotros tenemos a Juan Antonio Pellicer. Un aplauso. Muchas gracias por esto. Le damos la palabra. Le damos la palabra. Ah, tienes uno. Pues al ilustre presentador que nos ha traído a Madrid, desde Cartagena. ¿Tú vienes de Cartagena? No. Ah, ¿no? ¿Has venido de...? Yo soy de aquí, de Pura. Ah, que vives aquí en Madrid. Sí, Ah, pero yo bueno. pensaba que estabas en Cartagena. Aquí todo va ya casi. Ya he hecho un poco la presentación mía y como yo no tengo un libro para defender aquí ahora, pues tampoco voy a hablar de mí mucho más. Ya he dicho un poco mi trayectoria militar. Además, aunque cuando salí de la academia del Ejército del Aire, en realidad he estado muy poquitos años en el Ejército del Aire, porque pasé a otra unidad, estuve en la Guardia Real y después fui por otros derroteros, tuve inteligencia militar también y después ya temas de seguridad del Estado, no como militar sino como civil, y en fin, como tampoco puedo hablar de esa época, pues tampoco tiene mucho interés, con lo cual pues nada. Dicho esto, yo voy a ser muy breve, porque Juan, no, sí, pero yo voy a ser breve, porque Juan me pidió, me llamó, me pidió que estuviese aquí, y le dije, hombre, te voy a dejar muy mal, y voy a quedar yo muy mal, porque de poesía nada de nada, mi mundo y no encaja conmigo, mi faceta es más guerrillera. Ahora que soy empresario, aún hay que ser más guerrillero, porque es un mundo duro, donde hay que luchar mucho, donde cuando dicen que hasta el 30 de junio estás trabajando para Hacienda, es verdad, no es ninguna mentira, y siguen presionándonos porque en la clase media, los autónomos y las pymes, los que pagamos impuestos. Eso de que el dinero que dijo no sé quién, una ministra que no era de nadie, no, es de nuestro bolsillo, de todos los que pagamos impuestos. Pero bueno, ya llevo una larga trayectoria, los Business Center, centro de negocios, ahora hay una modalidad que han venido, sobre todo desde hace pocos años del extranjero, le llaman coworking, que son espacios, entre comillas, flexibles, donde una empresa puede necesitar 100 puestos de trabajo o alguien un despacho de secas, y donde, bueno, se dan muchos más servicios de reuniones. Es como un hotel, pero de empresas, un poco para... Y bueno, ya llevo muchos años, he puesto mi impronta. Yo creo que el hecho de haber sido militar te condiciona y llevas la empresa, en cierto modo, un poco así, con sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? Me tachan de poco flexible, pero bueno, ya son 25 años y en esa lucha ahí estoy, y bueno, es un negocio bonito, y porque además estoy en el barrio de Salamanca y tengo un alto nivel de clientes, lo cual es como todo, ¿no?
como dirigir un hotel de Santo Mauro o la pensión en la Gran Vía, que puede ser magnífica y muy limpia, muy tal, pero es una pensión, no tiene los servicios que da un hotel de lujo. Entonces retomo un poco que cuando me dijo que estuviera aquí, digo, yo que voy a hablar de la poesía y de lo que has escrito, nada. ¿Por qué estoy aquí? Dice, bueno, ¿qué pintas ahí? Por amistad. Entonces Silvia hace referencia de esa etapa de amistad que significa su anterior vida, además, si no te importa, porque aquí ya ha quedado claro toda tu trayectoria literaria, en poesía y de fotografía y de todo, y los premios que has recibido. Entonces, si os parece, yo, que a lo mejor lo desconocen la mayoría, menos algunos, que han sido compañeros, pero nos remontamos al año 80, ¿no? Cuando yo he conocido a Juan, donde un grupo del Ejército del Aire, de oficiales y suboficiales, fuimos para crear una unidad que representara al Ejército del Aire, pero dentro de la Guardia Real, que después fueron de Infantería de Marina y de Tierra, los tres ejércitos representados, ¿no? Era la escuadrilla, en el caso del aire, la escuadrilla Plus Ultra, fue la primera además. Y en el año 80 pues recibimos a jóvenes de toda España, unos menos jóvenes, puedo decirlo. A Juan, yo creo que sus compañeros cariñosamente le llamaban el abuelo, porque era algo mayor que ellos. Poco. Pero, poco, y bueno, aparte poco, es un dato que tampoco claro, no tiene importancia. Pero, en fin, también lo demostraba por su madurez, su responsabilidad. Bueno, ahí lo sometimos a un duro entrenamiento, no sé si he visto ahora desde el tiempo, fue muy duro, ¿no? Pero bueno, algo sí, fue duro, y además era selectivo, o sea, que no es una unidad que iban a hacer el servicio militar y todo, salvo excepción de una expulsión por algo, no, eso fue selectivo y por eso la dureza era grande para quedarse con los mejores. Y eso fueron, pues bueno, el mes de junio del 80, se acabó en septiembre, por ahí, yo creo, en Burgos, unas instalaciones que eran en el aeropuerto de Villafría, y ahí juraron bandera y sí, nos incorporamos todos a la Guardia Real y continuó la instrucción, el aprendizaje y todo hasta completar 2 años, donde al mismo tiempo ya daban servicio a Su Majestad el Rey o a sus majestades, y me parece, bueno, Palacio de la Zarzuela, Palacio Real y todas esas cosas, etc. Y pues bueno, después de los 2 años tenían la opción de pasar a guardias reales profesionales, incluso algunos si quería podía irse, me parece, a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, por su preparación que tenían las puertas abiertas. Y bueno, la Guardia Real ha subido muchas transformaciones y después el tiempo nos alejó porque yo me fui a otros quehaceres y Juan estuvo 10 años y después también se incorporó al mundo de la poesía. Yo creo que de la fotografía antes, ¿no? Sí. Porque casualmente, ya no recuerdo cómo, yo vi un día una fotografía en blanco y negro que era de El Oso y el Moronio. Y digo, Juan Pellicer, no va a ser por Juan Pellicer, pues lo era. Y entonces le pedí que me enviase, pero sin que supiera que era yo, a través de la empresa, Así fue. Fotografía en tamaño así, grande, en blanco y negro, que la tenemos y después ya le dije, he sido yo. Así bueno, o sea que su primera faceta también de fotógrafo. El lema de esa unidad era valor, honor y lealtad. Yo creo que todos los que acabaron estuvieron, cumplieron con. Aunque dice que el valor se demuestra en la guerra, eso es relativo, ¿no? El valor se demuestra día a día y el honor y la lealtad lo tenía. Entonces, yo ahora que digo, coño, si dice que la poesía pues tiene valor, tiene valor. O sea que tienes doble condecoración de valor.
tus tiempos del uniforme y otros por dedicarte a este mundo. Pero bueno, sé que ha hecho un magnífico libro que es desde que empezó la pandemia, ¿no? Más o menos, como donde somos todos tabernarios y donde defiende como un grito la libertad, que es yo creo el bien más preciado, la libertad, que cada día tenemos menos, porque nos lo meten así como una lluvia fina y un goteo, y se va perdiendo y muchos no se enteran que estamos perdiendo la libertad. Lamentablemente. Y lamentablemente además vamos por el mismo camino hacia más, porque ya no es una cosa solo es muy universal todo lo que está sucediendo, pero en fin, si encima tenemos aquí el peor de los momentos, el peor de los gobiernos, porque es así, no es cuestión de ser de un bando ni de otro, sino es un gobierno lo que tiene que hacer es gestionar un país, que es la mayor empresa de España, es España. Y, en fin, cuando no se tiene ni amor, ni empatía, ni se tiene nada por el pueblo, ni por los españoles, ni por todos los valores que representan, pues el resultado es tremendo, y sobre todo mirando a la juventud, donde además los medios de comunicación ayudan, porque están comprados, es así. Y no quiero, en fin, continuar por ese camino, porque dirán que voy a hablar de política. No hablo de política, hablo de hechos que están pasando en nuestro país. En fin, hablando de libertad, y yo eso lo he visto, no sé, alguien de tu entorno lo dijo, ¿no? De Cervantes puso en boca de Don Quijote cuando le dijo a Sancho Panza: la libertad, amigo Sancho, es uno de los más apreciados dones que a los hombres dieron los cielos. Continúa, pero bueno, con el principio nos quedamos, ¿no? Y aunque, para que veas que alguna cosa me he leído, me quedo con una de tantas que podía haber elegido del libro y de todo lo que posteriormente has estado mandando, ¿no? Y como dice además en me parece que es aquí, ¿no? Contra el abuso y la desvergüenza. Pero que es recientemente, que dice: sumando ofensas, ¿qué esperar de un individuo que no respeta ni tan siquiera la dignidad de lo que representa? La pregunta es: ¿no lo hace porque no sabe, no quiere, no puede? Un fracaso como político, una deshonra como gobernante, una afrenta como representante y una vergüenza como miembro de una sociedad abierta, libre y democrática, viviendo en la ensoñación de creerse algo dentro de alguien. La miseria moral y la desvergüenza de este sujeto será su único y triste legado. Y yo digo, amén, que así sea. En fin, no sé, podía, pero no quiero aburrir con ninguna de las cosas, que a unos les gustan más, a otros menos, y en fin. Y la faceta literaria está bien defendida y ya tiene buen currículum, con lo cual he querido hablar un poco de su anterior etapa. Muchas gracias. Es un estupendo estar aquí, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Juan. Bueno, pues muy buenas tardes, agradeciendo en primer lugar su asistencia a esta presentación. Agradecimiento extensivo, de manera especial y como no puede ser de otra manera, a Soledad Martínez, infatigable organizadora y alma de los numerosos y exitosos encuentros que en torno a la cultura en general y a las letras en particular viene coordinando y llevando a cabo en este especial y emblemático lugar que es el Centro Asturiano de Madrid, al que desde aquí también quiero agradecer tanto a su presidente como a su junta directiva por su apoyo autorizando este acto que hoy nos congrega. De igual modo, a mi entrañable
Nieto, con el cual llevo compartiendo, aprendiendo y admirando su labor tanto profesional como personal durante muchos años. Él ha hecho una pincelada que yo creo que viene efectivamente a poner un punto exacto, porque exacto me refiero en cuanto a la biografía de cualquier persona, se trate de lo que se trate, esos principios que a veces cuando nos ceñimos al presente o al más actual, más del momento, pero esto sin duda, cualquier trayectoria tiene unos inicios, tiene un recorrido, y entonces me alegra mucho que él haya puesto el foco en esos principios. La verdad es que en las presentaciones creo que es la primera vez que me pasa que alguien saca a la luz o pone el foco en esto que también es importante, porque qué duda cabe que aquellos principios pues de alguna manera han conseguido estar presentes. Mi experiencia en Madrid, mi vivencia en Madrid fue espectacular, y yo de Madrid siempre tengo buenísimos recuerdos por todo lo que yo viví en esta maravillosa ciudad. De hecho, tengo un libro escrito dedicado a ella. Tanto en poesía como en narrativa sucede que cuando un escritor se enfrenta a una hoja en blanco con la voluntad de dar forma o transmitir algo medianamente coherente, al punto que incluso pueda llegar a ser compartido, intenta, aunque sea de manera inconsciente, plasmar en lo posible aquello que vive, observa y percibe, mostrando su particular visión de lo relatado. Situaciones felices en algunas ocasiones, pensamientos tristes o de tristezas en otras, de amor o desamor, de guerras y afrentas, de soledades y extravíos, de denuncias e injusticias, etc. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento, que dijo Rubén Darío. De hecho, he de confesarles que algo de esto es lo que me mueve a escribir, sobre todo poesía, aunque no solamente poesía, como en este libro el lector podrán observar, dado que entre sus páginas también hay lugar para la narrativa en forma de artículos, en este caso. Aunque, como decía, es la poesía la que de una manera más intimista, desde un plano más espiritual, me lleva, abandonándome en esa loca libertad, felizmente arrastrando por los caudalosos ríos de la rima y la profunda inspiración, sin saber cuál es el destino ni cuál es la razón. Poesía y narrativa, desde sus márgenes conceptuales, van guiando al lector por los derroteros que el alma y la razón, pero siempre desde el sentimiento, van fluyendo en cualquier escritor. El poeta, con su forma de enlazar los versos, lleva en la lírica de su armoniosa cadencia para que lleguen a sus lectores de manera más directa y personal, siendo posible, incluso deseable, que cada uno de ellos que esté leyendo un poema le transmita algo distinto a lo que pueda trasladar a otro, dejando volar su imaginación y su percepción de todo cuanto va sintiendo a través de la lectura del poema. Podríamos hablar de la magia de la poesía o del universo poético, como de alguna manera lo expresó el escritor mexicano Domenico Fieri cuando afirmó que la poesía no tiene tiempo, al que la lee la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad. Tras esta breve preámbulo, vamos a acercarnos un poquito ahora a la taberna de los rebeldes. Un alto funcionario, muy bien pagado y al servicio del todopoderoso de turno actual, no tuvo mayor ni mejor ocurrencia, próximos a unas elecciones autonómicas, que la de tildar de tabernarios, con una connotación negativa del término, a miles de ciudadanos
por ejercer desde la libertad y en nuestro Estado de Derecho su derecho al voto, que por supuesto era contrario a lo que este individuo defendía. Esa acción tan noble y rica, el hecho de votar, en una democracia como la nuestra, parece que enervó al citado sujeto que, dejándose llevar de la incontinencia verbal y en ese intento de hacerse notar ante sus huestes, tuvo a bien soltar. Estos son unos tabernarios. Y como casi nada de lo que me rodea me resulta indiferente, eso al menos es lo que intento, que recogiendo esta salida de pata de banco de este obediente bien pagado, decidí escribir y publicar, porque a veces lo uno no es necesariamente consecuencia del otro, el libro que hoy presentamos, La taberna de los rebeldes. Un libro que lo vivo y siento como espacio vital e imaginario desde donde he podido elevar la voz, que no es mayor que el espacio existente entre una página y otra, denunciando, ora desde la poesía, ora desde la narrativa, lo que desde mi particular percepción está ocurriendo a la sociedad en su conjunto, situando el foco de la inspiración en aquello que está pasando, que están haciendo o dejando de hacer los gobernantes, todos, de este país nuestro y, cómo no, con nosotros. Debido a ello, el subtítulo de Letras y versos contra el abuso y la desvergüenza, de cómo siento nos están tratando, como si estuviéramos totalmente anestesiados, sin sentir ni reparar en la gravedad de lo que desde mi limitada y particular óptica está ocurriendo, aunque solo sea por los filtros o barreras que impiden o dificultan oír las voces con la fuerza e intensidad que sí, seguramente con menos razones, se han escuchado en otro tiempo. Ya ven, cosas de auténtico tabernario que ahora sí, y en la mejor acepción del término, reconozco que sumándome a esa corriente contestataria me siento tan identificado. Diría de mí mismo que soy un tabernario de la calle, un tabernario amante de la libertad. De los pocos lugares que con esa esencia de comunicación tan extendida en la literatura española, desde la novela picaresca hasta la de los clásicos, quizá el escenario perfecto donde podemos reunirnos y sentirnos comprendidos sea el de una taberna, la cual permita sentirse libre para dar una opinión franca y desacomplejada sobre lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que no, y lo que sí, y lo que está ocurriendo, que a juicio de uno no tendrá importancia, o gravísimo que sí lo será para otros. Lo importante y enriquecedor, en cualquier caso, siempre será poder hablarlo, expresarlo, denunciarlo, compartirlo y, sobre todo, respetarlo. En esta taberna, donde todos utilizamos el mismo lenguaje, denunciando las acciones de los abusadores hacia un pueblo que lo único que quiere es, al menos es en mi opinión, vivir en paz, pero sobre todo con la verdad, esa que sentimos como la más cercana y pragmática al hombre de la calle, el reconocimiento, la dignidad y la lealtad que todos merecemos por parte de aquellos que dicen ser sus legítimos representantes. En esta taberna todos somos iguales, en aquello que debemos ser iguales. Tenemos el mismo compromiso moral, político y social con el que pararle los pies a estos personajes, cuya única pretensión parece ser que es conseguir adormecer y confundir a una sociedad para que no hable, ni denuncie sus malas acciones, que por cierto no son pocas. Solo paz y libertad son indispensables para el poeta, porque también le pueden quitar esa paz y esa libertad, y no la libertad común, sino la libertad creadora, la libertad secreta. El poeta se muere cuando comienza a faltarle el aire para respirar,
porque la vida pierde sentido. Los amables burócratas que observan con indiferencia el dolor del poeta que busca la armonía del alma y del corazón, esa gente merece que se la llame chusma. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Alexandre Blok, que, como saben, fue un poeta de la escuela del simbolismo ruso. La taberna de los rebeldes nace rezumando libertad, que va quedando a su manera y con la expresión escrita entre sus versos y sus artículos, porque la libertad no es un fin, es un medio que nos permite seguir avanzando, seguir creciendo, seguir enarbolando la bandera de la individualidad y la unicidad en esta sociedad que nos ha tocado vivir y que nadie se engañe, es la nuestra, no la que alguien u otros nos tratan de imponer robando su magia. Precisamente el libro contiene un poema que se llama así, nos robaron la magia, y les extraigo, les recito una estrofa. A los días les robaron su magia, y a los hombres, muchos, de los vivos manantiales en tantos horizontes dibujados, la suave caricia que invitaba a seguir creyendo. La poesía que vive entre las páginas de esta taberna tiene el alma de ese candil prendido en lo interior de un hombre inquieto y comprometido con su realidad que, asumiendo los retos y contratiempos por seguir siendo fiel a ellos, me han reportado, no es la primera vez y espero que no sea la última, lo cual será muy buena señal, ser censurado y bloqueado en numerosas redes sociales en muchas ocasiones por intentar compartir algunos de estos rebeldes poemas, como por ejemplo este que les voy a compartir ahora, que les voy a citar ahora. Este me costó 15 días de bloqueo absoluto. En el quicio de la muerte, se llama el título del poema. En el quicio de la mansedumbre reina el temor, desconocidos cuerpos huérfanos de afectos, inocentes condenados por extrañas miradas, sedientas de honores, fieles a la voz del felón para alzar la guadaña cobrando sus monedas. En el quicio huyó la justicia, quedando muda la expresión de la calma. Se perdió la inocencia y la emoción y la alegría, y se perdieron los momentos para el perdón verdadero. No me busques en el quicio, que quiero morir a esta muerte, que quiero sentirme vivo en este umbral que ayer fue tan nuestro. Se viste el ocaso con el tul de la ilusión, en sublime respuesta de esperanza a la ofensa del perverso, que siente viviendo la injuria como única religión. Parafraseando a Antonio Colinas, cuando dice que no es posible un mundo sin poesía, porque el día que ésta desaparezca significaría que el ser humano es otra cosa que humano. La poesía es un sentir y un pensar esenciales, en los límites, a contracorriente casi siempre del tiempo en el que se escribe. De ahí también que sea un revulsivo poderoso en un mundo que tiende al vacío y a la ausencia de sentimiento. La poesía y la narrativa, y cuando la inspiración y la serenidad del alma así lo deciden, en definitiva, y con esto finalizo reiterando mi agradecimiento por su paciencia y atención, es, digo, la poesía y la narrativa, la patria de la que me siento dichosa y felizmente ciudadano. Muchísimas gracias. Bueno, pues... ¿Vamos a escuchar algún otro poema? Perfecto. Pues yo recuerdo en una... Es que cuando llegamos a este momento siempre me acuerdo en una presentación, pues efectivamente termina la presentación y entonces, bueno, pues
se tercia pues que se genere un pequeño coloquio, si procede, donde el público pues, tiene alguna curiosidad, alguna duda, alguna pregunta, en fin, tal. Y también se tercia efectivamente declamar un poema. Y fue curioso porque entre el público salió una chica joven, muy joven. Sí, podría recitar entre la página 23. O sea, sabía ella mejor que yo, porque yo realmente, bien, pues no sé. Bueno, abierto. Bueno, la página. Sería lo que... Oye, pues el recuerdo. Justo en la página 23 sale un nombre muy feo. Bueno, es que se ve que no supo leerlo. No, sale negro, sí. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, unidos, libres y vibrantes. Anhelos compartidos con la frescura de la historia viva, retazos de pasajes de grandezas, de 1000 batallas sufridas y ganadas, campos de Castilla los de ayer, saludando a los pueblos de esta piel de toro, curtida con el trabajo de las manos, la ilusión del corazón y la esperanza de un mañana por llegar. Somos las preciadas notas de esta canción inacabada, como las nanas del poeta a su hijo, el vuelo de la gaviota que feliz se equivocó, la obra única y majestuosa que traspasó fronteras combatiendo los molinos, de cuyo nombre sí sabemos y no queremos olvidar. Somos los botes pintados en las tardes de verano, por manos cubiertas para siempre de la sal y de la brea, que este mar azul inmenso, guiados de la bravura de las gentes de bien, de los niños que lloran, de los padres que luchan, de este mar que muchos quieren, cruel desatino, reinventar. De este farragoso cenagal de impuesta y perversa confusión, mudo canto que sabe a frustración, del incómodo vacío que aísla y separa, renace límpida y noble la ilusión de sentirnos unidos y vibrantes, como los juncos del río de la vida, abrazados al noble y leal sentimiento, haciéndonos uno con el país que nos lleva, con la historia que nos hizo y nos hace libres, con el Rey de todos, que honrados, muchos, hasta el morir, defenderemos. Leer este poema, bueno, lo había abierto y me ha gustado. Manto de noche. Cae la noche con su manto ribeteado de amores, humedecido de lágrimas desconocidas, cayendo sobre la tierra, desfigurando como el barro, el tapiz, la fuerza de la ternura. En el desencuentro de la paz se halla perpleja la voz, forjando quimeras, hiriendo los tiempos ganados a la esperanza, en perpetuo afán, loando la sencillez de las cosas por vivir. Cae la noche, llevándose murmullos de desconciertos, alejando la luz de la promesa, cae, y nosotros con ella, en el desenfreno del sueño que tampoco será eterno. Se inventará una nueva noche. Preparado tengo su manto. Bien, pues, ¿quieres decir algo más? No, yo contentísimo y agradecidísimo, por supuesto, como he dicho al principio, reiterar pues, su presencia, que sé que en Madrid, las presencias en Madrid son quizás más gratificante, porque entonces pues yo muy agradecido de haber podido contar con vosotros, con ustedes,
en este momento. Yo siempre lo digo, cuando vamos a algún acto de presentación, quizás lo importante, igual estoy equivocado, pero bueno, quizás lo importante, digo, no sea tanto la cantidad o el número de personas que vengan, si vienen mejor, si vienen más, mejor, pero tampoco nos podemos confundir, sobre todo lo que nos dedicamos a... No nos podemos confundir. Quizá para mí, como escritor, como poeta, no es tan importante que venga mucha gente, que insisto, si viene mejor, se agradece, como que las personas que vengan, independientemente cuántas sean, pero que realmente se vayan con un buen sabor de boca, se vayan con el ánimo de, bueno, de decir, bueno, pues mira, pues hemos visto otra labor, otro trabajo, otra forma de entender, de expresar, de comunicar. Para mí eso es muy importante, que realmente lo que hayamos sido entre todos capaces de crear en esta media hora, pues que sea gracias a todos y cada uno de nosotros, y así lo vivamos. Para mí eso realmente es más importante. Y yo por eso pues siempre quedo siempre muy agradecido, como no puede ser de otra manera. Gracias. Juan Antonio, agradecemos tu presencia aquí, que hayas venido de Cartagena para presentarnos el libro en el Centro Asturiano, en este Salón Príncipe de Asturias, y gracias a todos los asistentes. Sí, ¿alguna pregunta queremos hacerle a nuestro invitado? Bueno, yo sobre este libro? No quiero hacer ninguna pregunta, simplemente decir que me han encantado ambas intervenciones. Y ahora me explico. El autor, pues muy bien, nos ha leído poemas que a mí me han gustado mucho, y Soledad ha leído uno que seguro que es muy bonito, pero ella lo mejora. Es así. Entonces, pues gracias por este. Ahora, sí, hay alguno para comprar. Me quiero llevar uno. Estupendamente, pero quiero ir al presentador del autor. Bien, me ha gustado toda la trayectoria, pero el remate final me ha encantado. Y yo el remate que el mérito es hoy corría por las redes un mensaje en el que figuraba aparecía una fotografía de un reloj y al lado la fotografía del presidente. Dice, no se olviden que lo que se retrasa es el reloj, el otro ya está retrasado. Pues sí, y ahora para finalizar, y en honor de nuestro querido amigo Juan Antonio, cartagenero de nuestra querida tierra preciosa, con nuestro puerto bañado por el mar Mediterráneo y el mar Menor, vamos... Ahí nos tiene enganchados. Eso es, ahí nos tiene. Pues vamos a escuchar una canción en la voz de José Luis Pardo, una preciosa canción dedicada a Cartagena. Bueno, muchas gracias. Juan Antonio, ¿y la poesía en qué momentos aparece? ¿En cualquier momento? ¿Tu poesía? En mi caso, en cualquier momento, en cualquier momento. Yo no tengo... O sea, no hay tarde ni noche, ni de madrugada. Así es el poeta. Cuando llega, hay que escribir corriendo para que no se olvide. Porque... No, eso sí que es cierto. Muchas veces hay un papel, sí. Pero no soy metódico ni estoy, digamos, programado para programar. Ni tampoco la soledad absoluta. No, la soledad para mí es fundamental para escribir poesía. No podría. Para mí. No, porque hay gente que dice que escribe cuando está en una cafetería o está... Y la gente... Sí, también pero aislado, pero se aísla del resto. También dicen que ha habido gente que se ha comido un cocido en una plaza de toros. Nadie lo prohíbe, pero no lo veo. Pues
saber, me voy a el aproximar micrófono al de pie micrófono, no sí. está, pero Se oye bien. ¿cómo lo ponemos? No, sí, se oye Lo perfecto. ponemos así un poco de pie. Así. Se oye bien. Claro, de pie, el micrófono de pie. Hubiera estado mejor. Bueno, pues Te escucha muy bien. una ciudad donde tengo muy buenos recuerdos y a pesar de que el verano, que la policía llegaba a las 12 de la noche donde yo cantaba y la gente estaba muy a gusto, En la Plaza del Rey. pero había un señor que no, que decía que la música y era muy suave todo, era un equipín de, como le decía yo a la policía, le decía, sí, 100 vatios. Y me acuerdo de una anécdota del día 15 de agosto, que no se me olvida, la policía a las 12 menos 5 allí. Digo, ya sé que tengo que cortar. Digo, pero ¿sabéis una cosa? España está hasta las 10 de la mañana, digo, pero no con esta mierdecilla de equipo. Digo, están con vatios de 100.000 vatios toda la noche y ustedes vienen a cortar porque ellos enganchaban los restaurantes en la Plaza del Rey. Y entonces había un señor que no quería la música y entonces traía ahí al concejal y el concejal estaba ahí entre la espada y la pared porque le decían los comerciantes, si quitas la música no vamos a pagar nada. Y bueno, son anécdotas de las más, pero muy bonita Cartagena y yo he intentado de pintarla y enhorabuena por esos sentimientos, esas emociones y esos poemas tan bellos. Subiendo hasta el Parque Torres podrás divisar su cuerpo abrazada por los montes, azul cielo, sol de fuego, preñada de corazones, son tus gentes, es tu pueblo, con miles de estrellas brillando en tus noches, se peina la luna sobre el mar. Y al día gaviotas recorren tu cielo con vuelo de libertad. Cartagena marinera, novia del Mediterráneo, el mar que abraza tu cuerpo, te besa con verdes labios. Cartagena milenaria, de luchas, paz y quebranto, sabia madre que cobija niños grandes y medianos. Narara, naraira, narara. Tú eres amante del mar, la brisa que hace un cantar con estelas de mi barca. Los vientos de tu mirar, de amores a sueños van a tejer mis esperanzas. Tu historia se escribe y pinta con castillos y murallas, con molinos y palmeras, meciendo el viento en tu cara, dejando un olor a brea y un querer de enamorada. Tus puertas de Murcia las mira la tarde y yo a tus mujeres al pasar. Tu puerto, tus fuentes
Cartagena marinera, novia del Mediterráneo, el mar que abraza tu cuerpo, te besa con verdes labios. Narara, naraira, narara. Cartagena milenaria, de luchas, paz y quebrantos, sabia madre que cobija niños grandes y medianos. Muchas gracias. Hoy es el día de Juan Antonio. Pues, bueno, pues aquí tenemos libros de Juan Antonio y si alguien lo quiere adquirir, está aquí para firmarlo. Muchas gracias a todos. Aquí está otro. Vamos, aquí.